Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a proceder con la respuesta a sus consultas, preguntas respecto al trabajo final. ¿Sí? Para ello vamos a empezar con auditores BJ y pues las preguntas que este grupo habría realizado son las siguientes. Vamos a ir en orden. Primera pregunta, para determinar el fraude o la acción que muestra que se efectuó un delito, solo debe entrar como recomendación para que se haga una denuncia, se deben dar nombres y apellidos y el delito propiamente cometido. Solo decir se recomienda que se investigue a fondo a esta persona ya que sus indicios demuestran esto, o se dice de tal persona efectuó este fraude y debe comparecer ante tribunales por los delitos estos tipificados en la ley. ¿Cómo debo hacer esa acusación o no? Porque dijo que nosotros no acusamos, solo sugerimos. Muy buena pregunta, Vanessa y Joel. A ver, cuando nosotros ejecutamos una auditoría forense, lo que básicamente estamos haciendo es lo que ustedes acá dicen, ¿no? Acá, que se investiga a fondo. Nosotros como auditores forenses investigamos a fondo. ¿Sí? Investigamos a fondo siempre y cuando se trate de un hecho ilícito que incluya un fraude, ¿sí? De índole financiero. O sea, ¿a qué se refiere? A que si el juez nos pide que hagamos una investigación a fondo de una pérdida, de un robo, de una malversación de fondos, nosotros debemos determinar en nuestro informe quiénes son los responsables directos de este hecho, ¿sí? Pero no de una forma, ¿qué les digo?, de sentencia, ¿no? Son estos los que deben comparecer ante la justicia, no, sino que se debe establecer responsabilidades, ¿no? ¿Dónde está la plata? ¿A quién ha llegado? ¿Quién ha estado en contacto con esta persona? ¿Quién habría sido el contacto dentro de la empresa? O sea, de una forma más estratégica, ¿sí? Que se entienda y que se comprenda, sobre todo para el juez, porque es el único que él va a dictar sentencia y va a decir si son culpables o no, no son culpables, ¿sí? Nosotros lo único que hacemos es establecer quiénes han sido los directos responsables y vinculados con ese hecho de corrupción. ¿Está bien? Bien, segunda pregunta. Dentro del legajo permanente en relaciones de tuición y vinculación institucional, siendo una empresa que presta servicios de salud, ¿este debe contar con registro de comercio? Sí, completamente. Las empresas legalmente constituidas deben contar con registro de comercio. Tercera pregunta, dentro del legajo de planificación, en el punto de procedimientos de diagnóstico y actividades previas a la planificación, ¿podría explicar el punto de análisis de relaciones qué contenido debe entrar? Ya. Cuando hablamos de análisis de relaciones, debemos entender esto en auditoría financiera se llama control clave. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros queremos revisar, por ejemplo, el rubro cuentas por cobrar, ¿con qué está relacionado las cuentas por cobrar? Ah, con los ingresos. ¿Los ingresos con qué está relacionado? Ah, con los bancos. ¿No? Entonces, hay una relación estrecha entre lo que es bancos, cuentas por cobrar e ingresos. ¿Sí? Porque el ingreso generado en el estado de resultados puede ser que haya ido a una cuenta por cobrar o haya ido directamente a un banco. Entonces, a eso se refiere con la relación, análisis de relaciones. ¿Ya? O sea, ahí hay un montón. Por ejemplo, proveedores con qué se relaciona, con los pagos efectuados, o sea, salidas de efectivo. ¿Sí? Proveedores con qué se relaciona, con los gastos o costos registrados en el estado de resultados. Entonces, esta línea de análisis nos permite hacer una relación entre el proceso que se está realizando dentro de la institución. Por ejemplo, para los depósitos. ¿Qué deposita el cajero? Ah, plata de los ingresos, ¿no? Entonces, para haber hecho ese análisis, yo tendría que haber analizado también o verificado los ingresos de la empresa, ¿sí? Verificar si una parte ha ido a cuentas por cobrar y si otra parte ha ido a caja, ¿no? Y de caja a bancos.
Entonces, fíjense la relación bancos, caja, cuentas por cobrar y o ingresos. Entonces, ese es el objetivo de este punto de análisis. Ustedes ya tienen las observaciones, ya tienen el proceso. Lo único que tienen que hacer es complementar con este análisis. ¿Está bien? Muy bien, gracias, auditores BJ. Espero que haya quedado todo claro. Vamos a pasar a consultora D&D, ¿sí? De Daniela y Dale. La primera pregunta y única. En el legajo de planificación debemos elaborar todos los componentes del control interno. Los componentes del control interno para cada hallazgo, ¿sí? Por ejemplo, para el depósito, tienen que sí o sí incluir los 5 componentes del control interno, ¿ya? Para el siguiente, para el siguiente hallazgo también, que es la contratación de servicios legales, igual, porque lo que intenta hacer esta parte de la planificación es verificar dónde se encuentran establecidos los componentes del control interno. Y ojo, ¿sí? Y ojo, o sea, acá simplemente se debe pensar que todo está bien, no es que ya tenemos que observar, ¿sí? O sea, debemos entender que los componentes del control interno son ambiente de control, evaluación, seguimiento, etcétera, ¿no? Todos estos 5 componentes, de acuerdo al informe COSO, los debemos identificar dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, al identificar, nosotros estamos estableciendo que, si bien existen estos controles internos, ¿sí? Han sido, lamentablemente, ¿qué les puedo decir? No se han cumplido. Entonces, no han sido de completo cumplimiento, pero eso ya se evidencia en la evaluación del control interno. Por eso, ojo, no tenemos que confundir. En la planificación, cuando hablamos de componentes del control interno, debemos elaborar los 5 componentes en relación a cada uno de los hallazgos, a cada uno de los rubros que están dentro del hallazgo, ¿sí? Caja, movimiento de caja, eh, contratación de servicios, ¿no? Para eso es importante establecer los componentes de control interno y ya, como nosotros ya sabemos lo que ha pasado, en la evaluación del control interno, identificar, ya, este componente no es cumplido, este componente tampoco es cumplido, ¿no? Porque la evaluación del control interno es justamente la evaluación de estos componentes. Entonces, en planificación, lo que nosotros primero determinamos son los componentes de cada control interno, o sea, de cada rubro que estamos revisando, y posteriormente lo evaluamos para ver si evidentemente se están cumpliendo eh, esos componentes del control interno dentro de la empresa. ¿Ya? Entonces es simplemente una secuencia, ¿no? O sea, primero redacto qué es lo que debo cumplir, el proceso correcto, y luego al evaluar digo, esto se está incumpliendo, esto no, esto sí, esto no. ¿Está bien? Muy bien, gracias, grupo D&D. Vamos a la consultora MTSRL. Sí, de Teófilo y Morelia. Pregunta. En el hallazgo 1 del Departamento de Caja en la planilla de deficiencias, en criterios se tendría la Ley 1178, artículo 27 y artículo 3, también el Decreto Supremo 23318, artículo 13 y 17. ¿Sí? Todo, o sea, a ver, acá no hay una receta, señores, y esto va para todos, no hay una receta para redactar el criterio, ¿sí? Únicamente nosotros tenemos que entender en esta parte del criterio que se debe mencionar el ordenamiento jurídico administrativo, ¿sí? Que se habría incumplido, ¿no? Entonces, siempre debemos partir de la ley 1178. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una empresa estratégica del Estado, ¿no? Por lo tanto, esta ley 1178 nos va a permitir, ¿no? A través de el manejo de tesorería, el manejo de cajas, etcétera, determinar qué es lo que se habría incumplido. Por ejemplo, hay un procedimiento general que te provee esta ley 1178 en el sistema de tesorería y crédito público, que es justamente el manejo de dinero.
Y dentro de este sistema, nosotros debemos diseñar como empresa plurinacional nuestros propios manuales internos. Entonces, no solamente se debe hacer mención a lo que es la ley 1178, sino también a los documentos internos que la empresa llega a tener, ¿sí? Internos. Y de todas formas está bien, este es el marco normativo que pueden mencionar dentro de esa deficiencia como criterio, ¿ya? Pero ojo, no es simplemente decir, ay, ¿qué voy a poner ahora? Voy a buscar el marco normativo. Está bien, pero también deben hacer mención a lo que internamente la empresa tiene. Por eso es que hay algunos puntos específicos del planteamiento en que indica que si hay o no hay manuales, reglamentos, etcétera. ¿Sí? Así que tengan cuidado con eso. ¿Ya? Muy bien, gracias, consultora MMT, SRL. Continuamos con la consultora MIT también, Melania y Tania. Sí, aquí sí que se han explayado, pero vamos a ir respondiendo. Primera pregunta. Sobre las actividades previas a la planificación, ¿a qué se refiere con enfoque de auditoría esperado? ¿Y se plasmará de acuerdo a los tres hallazgos o de manera general de acuerdo a los componentes de control interno? Muy bien, hace rato ya que respondí esa pregunta, sí hay que incluir los componentes del control interno, ¿sí? No de acuerdo a los tres hallazgos, sino entendiendo que se están revisando esos tres rubros, ¿sí? El rubro caja o tesorería, el rubro servicios, ¿no? Entonces, a partir de ello, sí hay que desarrollar de manera general los componentes del control interno, ¿no? O sea, ¿y cuál es el enfoque esperado? Con esto voy a lo que hace rato les venía explicando. El enfoque esperado es que se esté cumpliendo con este control interno, ¿no? Que se esté cumpliendo para poder nosotros no tener ningún problema al revisar. Pero obviamente sabemos que sí va a haber, ¿no? Porque no estamos ahí de casualidad. Hay un indicio. Y ese indicio nos está llevando a que podamos hallar esas tres observaciones puntuales, ¿no? Entonces, ahí es importante que nosotros simplemente establezcamos los componentes de control interno para tener un enfoque esperado, un enfoque de auditoría esperado. O sea, nosotros quisiéramos encontrar así. O sea, como auditores nos encantaría ver que se estén cumpliendo todos los componentes de control interno. Entonces, por eso son actividades previas, señores. Porque yo estoy delimitando el parámetro con el cual después voy a comparar. Entonces, si digo que el proceso de caja es recibir el dinero, guardar en caja, al día siguiente mandar a depositar, ese es el procedimiento que nosotros vamos a evaluar posteriormente dentro de la planificación. Por eso es que hay un punto separado para la evaluación del control interno. Entonces, al momento de evaluar, yo voy a decir, ¿cumple con el resguardo del dinero? Sí, no. ¿Cumple con los depósitos al día siguiente después de recibir el dinero? Sí, no, ¿no? Entonces, ahí es donde recién estoy evaluando bajo los parámetros que yo ya me estoy poniendo dentro de este punto. Segunda pregunta, ¿cómo se debe hacer el análisis de relaciones para los hallazgos considerando que no se tiene datos anteriores de estos tres departamentos deficientes? Las relaciones ya se los he explicado en el grupo anterior, ¿sí? Es importante ahí considerar qué relaciones existen entre caja, ingresos, etcétera. Simplemente hay que hacer mención a las relaciones vinculadas con estos tres hallazgos. Para el caso 1, pues podemos decir que la caja se relaciona con las cuentas por cobrar, se relaciona con los ingresos, se relaciona con el movimiento en bancos, ¿sí? ¿Cómo se debe hacer el análisis? Bueno, me han repetido la pregunta. Sobre la evaluación de los 5 componentes del sistema de control interno. Tercera pregunta. ¿Cómo se debe desarrollar? Programas y narrativos, pruebas de recorridos realizadas, programas de cumplimiento de componente, planilla de pruebas, narrativos, pruebas de recorridos realizadas, programa de cumplimiento. Bueno, aquí grupo MIT está desordenada su pregunta, pero la entiendo, ¿sí? A ver, cuando nosotros evaluamos un control interno debemos utilizar la mejor técnica, la técnica que nos permita a nosotros tener certeza sobre esa evaluación y decir si cumplen o no cumplen, cuál es el nivel de riesgo, ¿sí? Eso es lo que nosotros debemos responder al momento de evaluar. Ahora, eso ustedes lo tienen que desarrollar, ¿sí? De repente algún grupo dirá, es mejor
la entrevista. Sí, pero en la entrevista te pueden decir todo, ¿no? El gerente te puede decir, todo está bien, somos la empresa ideal, la empresa perfecta, cumplimos con nuestros reglamentos, ¿no ves? Y tú vas a creer, ¿sí? Ahí hay un riesgo, ¿no ves? De que no sabes. Entonces, de repente puedes hacer una entrevista, pero complementar con recorrido a la empresa, ¿no? Y verificar que lo que te haya dicho el gerente o el gerente administrativo financiero se esté cumpliendo, ¿no? Para eso, si tú quieres complementar esto, puedes hacer flujogramas. Bien, porque en el flujograma tú vas a determinar dónde puede existir mayor riesgo. Por ejemplo, yo en caja podría verificar el riesgo de que exista dinero dentro de caja durante varios días, ¿no? Entonces, ahí yo puedo identificar eso a través de un flujograma. Entonces, eso es, depende de ustedes cómo lo quieran enfocar. Lo importante para su trabajo es que ustedes estén conscientes de que esa evaluación del control interno les va a derivar a los hallazgos que ya tienen, ¿sí? Entonces, ojo, tendría que ser, ¿qué les digo? Tendría que ser lógico, ¿no ve? Si yo sé que la plata, hay diferencias en depósitos en dinero, o sea, ahí hay un control que no ha estado bien llevado a cabo. Y eso es lo que ustedes tienen que justamente identificar, ¿sí? Bien, vamos a ir al siguiente grupo, Consulting SRL, de Lorna Camacho. Primera pregunta, en el hallazgo patrocinio legal, la empresa plurinacional, ¿qué comprobante se podría adjuntar fuera de los dos depósitos bancarios? Ah, ¿qué comprobante? Si quieres respaldar la transacción, en realidad acá es un tema de simulación de gastos. Entonces acá para respaldar tu hallazgo lo que tendrías que presentar es, si no estoy mal, hay dos listas de aranceles, ¿no? Del Colegio de Abogados. Quizás está con otro nombre, pero está como los honorarios oficiales emitidos por el Colegio de Abogados. Entonces, esto también tendría que ingresar, porque hay uno correcto y hay uno que ha sido alterado, distorsionado, ¿ya? Entonces, ahí también podrías incluir esto. Para cada hallazgo debemos hacer condición, criterio, efecto, causa, conclusión, recomendación. El orden correcto, Lorna, es condición, criterio, causa, efecto, recomendación y conclusión. Y sí, la respuesta es sí, para cada hallazgo. Gracias, Lorna. Vamos a ir al grupo consultora Audi4, SRL, ¿sí? De Reader Plaza. Pregunta 1. Según la revisión que se realizó el auditor para ver los depósitos de julio, se evidenció que el encargado extravió los recibos de los depósitos. ¿Cómo se debe realizar una planilla analítica si no se tiene respaldo de los recibos? Es que en realidad acá, Reader, la planilla analítica tiene que concentrarse en que hay una distorsión, una diferencia entre el depósito efectuado y el dinero, ¿no? O sea, ustedes esto ya lo tienen en el planteamiento. Simplemente digan, ¿no? Saldo según auditoría, saldo según contabilidad y diferencia. Y esa diferencia debería ser igual a la que están encontrando en su planteamiento, ¿no? El hecho de que los recibos se hayan perdido, eso tendría que ir como complementación de la observación. O sea, no se tendría que hacer una planilla analítica de decir, a ver, recibos según auditoría contra recibos según contabilidad. No, o sea, para nada. Esto es netamente informativo. Acá lo que nos importa, nos interesa es cuantificar cuánto es el dinero que se habría distorsionado en los reportes financieros versus lo que está efectivamente en el banco. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros respaldar. Ya el tema de los recibos, si existen o no, eso tiene que complementar mi observación y decir, se quiso evidenciar la cantidad de recibos o la suma total de los recibos, pero lamentablemente no se cuenta con ellos, ¿no? Han sido extraviados. Entonces, ahí
¿Qué es lo que tendríamos que informar dentro de nuestro informe ejecutivo? Que el encargado ha extraviado estos recibos. Entonces, ahí hay algo raro, ¿no? O sea, ¿cómo va a extraviar el encargado recibos que están directamente ligados a esta parte del hallazgo? Ahí podríamos indicar de que el encargado, ¿sí? No ha cuidado bien, no ha resguardado bien esta información delicada y que tiene que ver con la investigación. Entonces ya es un implicado más dentro de la investigación. ¿Ya? Muy bien, Reader. Pasemos con la consultora Audible SRL. Audible SRL de Paredes Anacare. ¿Es necesario hacer planillas sumaria, subsumaria y de diferencias? Sumaria y subsumaria, no. Ana, de diferencias completamente. O sea, planilla analítica de diferencias, deficiencias, ajustes, sí, ¿no? Bueno, ajustes ni tanto en realidad. Solamente analíticas, diferencias y planilla de deficiencias. ¿Ya? En el legajo de comunicación de resultados, ¿es necesario decir los nombres de los culpables o solo el cargo de cada uno de ellos? Primero que no tienes que resumir como culpables. Ahí ya, y eso es para todos. No pueden decir ustedes, el culpable es este. No, no pueden. ¿Sí? Lo único que tienen que informar es quiénes han estado dentro de todo ese proceso. ¿No? Ha estado Juan Pérez, quien iba a depositar el dinero. Ha estado Pepito Grillo, quien recibía el dinero efectivo. Ha estado, no sé, otra persona encargada de, pero no estamos culpando. Nosotros no podemos culpar. Simplemente debemos dejar claro quiénes han estado vinculados a este hecho y qué función han cumplido sobre este hecho. ¿Sí? El único que puede decir que es culpable o no es el juez. Y nosotros lo que tenemos que darles es ese informe al juez y decir al juez, a ver, ¿qué ha pasado aquí? A ver, este ha intervenido, este no, este sí, este no. Ah, ya, este es culpable, sí. ¿Por qué? Porque él es el que ha llevado la plata. Este no es culpable, ¿por qué? Porque él simplemente estaba de guardia de seguridad, ¿no? O sea, ustedes no pueden determinar quién es culpable o no. Lo único que tienen que informar es cómo cada persona ha participado del hecho. Nada más. ¿Sí? Gracias, Ana Karen. Consultores NID de Daniela y Emilio. Bien, acá tenemos, en el memorándum de planificación, el punto 6 nos dice que anotemos consideraciones sobre significatividad. Quisiéramos que nos explique, por favor. Muy bien, muy buena pregunta, consultores NID. Acá es importante, señores, comprender lo siguiente, ¿sí? Cuando hablamos de significatividad y materialidad, estamos hablando del importe al cual nosotros debemos considerar para poder informar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo que dentro de la empresa que genera 1 millón es significativo, no sé, 100.000 bolivianos, ah, ya, ese es el importe que a mí me debe alertar. Es decir, que cuando encuentre una observación de 100.000, ah, un ratito, ¿qué está pasando? ¿No? Y ahí yo pueda indicar y observar. Ahora, si encuentro una observación de 100 bolivianos, ya no es significativo, ¿no ve? Entonces ya no necesito informar sobre ese importe. Lo propio pasa con la materialidad. La materialidad, por ejemplo, en auditoría financiera, y no cambia mucho esto en forense, lo que principalmente permite es establecer cuándo yo voy a indicar que mi informe va a ir con salvedad, va a ir con un acápite específico sobre el hallazgo, etc. ¿No? Entonces ahí yo tengo que especificar. ¿Sí? Este es mi grado de materialidad. Si la observación pasa de este grado, ahí hay serios, serios problemas para la emisión del informe. ¿Por qué? Porque va a ir con una salvedad, ¿no? Y si hay varias salvedades, entonces lamentablemente el informe va a ser negativo.
En forense, ¿cómo enfocamos esto? Bueno, lo significativo ya sabemos, lo material, algo muy similar, ¿sí? Entonces, es como decir, a ver, los auditores forenses se van a centrar sus esfuerzos, su experiencia en observaciones que superen este grado de materialidad, ¿no? Entonces, hay cuidado que me estén poniendo grado de material arriba de los que ya tienen, ¿no? Para no hacer el trabajo, ¿no? Obviamente tienen que estar por debajo de lo que estamos haciendo. Ya, por ejemplo, si mis observaciones, el hallazgo 1, 2 y 3 en promedio tienen una variación de 500.000 bolivianos, ustedes pongan como nivel de materialidad y significatividad 100.000 bolivianos, ¿no? Entonces, como han encontrado tres hallazgos que superan ese nivel, automáticamente ejecutan la auditoría de esos tres, ¿ya? Muy buena pregunta, señores. No hay más preguntas. Eh, Siento que todavía están, no sé si con vergüenza o sienten alguna limitación, pero falta. Espero que hasta el lunes, que es donde nos vamos a volver a ver, hayan más preguntas, ¿sí? Y vamos a ya resolverlas en clase para que podamos cerrar este ciclo. Y no se olviden las recomendaciones y bueno, espero que este video lo estén viendo para ver sus respuestas. Fíjense, lo hemos hecho en línea. No me ha llegado preguntas al grupo de WhatsApp, ¿sí? Estoy revisando en estos momentos y lamentablemente no encuentro preguntas sobre esto, ¿ya? Así que por favor les voy a pedir que el día lunes vengan con más preguntas a clase y podamos seguir resolviendo este trabajo. Así que estoy seguro que les va a servir no solamente para ahora, ni para esta materia, ¿sí? Que les vaya muy bien, buen fin de semana, nos vemos el día lunes. Hasta luego.